Hola a todos, mi nombre es Daria y hoy tendremos contenido un poco inusual para mi canal. Quiero hacer pastel de Kiev, en particular para mi proyecto español. Realice subtítulos en 4 idiomas: español, inglés, ucraniano y ruso. ¿Empecemos? Aquí tengo una lista de ingredientes que necesitaremos. Para las costras son 260 gramos de claras de huevo, 80 gramos de azúcar fina, una pizca de sal y una cucharadita de vinagre de manzana. Mezcle 190 gramos de nueces, preferiblemente almendras, 60 gramos de harina de arroz, 200 gramos de azúcar fina y 15 gramos de azúcar de vainilla en un recipiente aparte. Para la crema necesitamos 4 yemas, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena y 300 mililitros de leche. Yo uso sin lactosa por intolerancia. En un recipiente aparte mezcle 10 gramos de gelatina, una cucharada de postre de calvados, 600 gramos de nata para montar al 33% y 30-40 gramos de azúcar glass. En media ración de la nata terminada añadimos 40 gramos de chocolate sin gluten y una cucharadita de cacao en polvo. En primer lugar, comenzamos tostando las nueces y triturándolas. A una ración de 190 gramos de nueces se le añaden 200 gramos de azúcar fina y 60 gramos de harina de arroz. Revuelva y solo luego agregue 15 gramos de azúcar de vainilla, mezcle todo bien nuevamente. Dejemos esto de lado. Añade ahora una pizca de sal y una cucharadita de vinagre de manzana a un bol con 206 y 10 gramos de claras de huevo. Batidor. Tomar la mezcla obtenida antes e incorporarla suavemente a las claras batidas. Distribuir la masa resultante en moldes y meterlo en el horno durante 2 horas y luego dejar reposar en el horno a apago hasta que se enfríe por completo. La primera crema debe quedar muy espesa, por eso utilizamos 4 yemas, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena y 300 mililitros de leche. Vierte la leche poco a poco en las yemas para que no empiece a cuajar y agrega fécula de maíz. Calentamos todo esto a fuego, quizás a fuego medio, ya que hay mucha concentración de almidón. No olvides revolver constantemente. Si lo desea, puede verter alcohol calvados en la crema terminada. Sin embargo, abandonaré esta idea. En este momento ya puedes poner 10 gramos de gelatina para infundir. She might be my baby, let me love you crazy, let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love. Para la segunda parte de la crema utilizo 600 ml de nata y tamizo de 30 a 40 gramos de azúcar glass. Después lo batí todo bien.
Si lo deseas, también puedes agregar vainilla o pasta de vainilla. And give you that red, 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 retro love, retro love. Give you that red, 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 retro love, retro love. Verter la gelatina ya elaborada en nuestra nata amarilla. Mezclar con un batidor y verter poco a poco la nata montada, revolviendo con un batidor hasta que quede suave. Ahora comienza, en mi opinión, el proceso de cocción más antiestético, montar el pastel. También puedes notar una crema oscura. Para ello necesitamos aproximadamente la mitad de la nata ya preparada, a la que le añadimos 40 gramos de chocolate sin gluten y una cucharadita de cacao en polvo. Repartimos crema amarilla entre el nivel inferior y el superior y cubrimos el exterior del bizcocho con chocolate. Lo más importante que distingue al pastel de Kiev de los demás es la presencia de una gran cantidad de nueces en el exterior. Trituramos las nueces no muy finas y las espolvoreamos por todos lados del bizcocho. Incluso puedes presionarlos contra los lados del pastel con las manos para que no queden espacios. Eso es todo. Déjame saber si te gustó en los comentarios. Adiós. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean